Muchas gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Solo nos falta Carolina, pero no sé. Ahorita viene porque sí recibió la otra carta, recibió la otra clase, sí. Bueno, entonces, de San Pablo, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿se recuerdan que tenemos ya poquitísimas clases? Nos falta todavía todos los libros sapienciales, pero aquí de los profetas nos falta los profetas menores. Yo sé que no tienen mucho tiempo de leer, están muy cargados con tantas cosas, no solo emocionales, sino también de trabajo, familiares, en fin, hay tanto. Y yo tengo la esperanza que las fotocopias que ustedes tienen las vayan leyendo pues en todo el tiempo, ¿verdad? Que si ahorita no lo han podido leer, pues que por lo menos se queden con ciertos lineamientos para poder ustedes luego enriquecer el tema, ya cuando ustedes tengan la lectura, ya ustedes puedan comprender. Se dieron cuenta que los profetas mayores eran básicamente, se llaman así a los que tienen un gran contenido en el libro, ¿verdad? Son varios capítulos. Y aunque ya se fijaron que están mezclados, pues, en épocas diferentes, pero la temática casi es la misma, como en el caso de Isaías, ¿verdad? Que ya lo dijimos varias veces. Y el caso de Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Baruch y las cartas de Jeremías, todos esos dos forman un corpus, o sea, un cuerpo, ¿verdad? Y si ustedes notaron el parámetro que tienen los profetas mayores es el tema del exilio a Babilonia, ¿verdad? Sí. Ese es el tema. O sea, es muy importante que ustedes se den cuenta. Eso cuando ustedes lean, cuando ustedes les toque leer, ya sea la escritura o ya sea el texto que tienen ahí, es que ustedes se den cuenta de que el texto corresponde a circunstancias históricas concretas. No es nada imaginario, no es nada que dijera yo desencarnado, sino algo que tiene que ver con la propia realidad humana, ¿verdad? Eso es básicamente lo que ustedes tienen que entender en todos los libros sapienciales, que diga en todos los libros proféticos, bueno, también en los sapienciales, pero como estamos viendo los proféticos. Entonces, ahora rápidamente, porque en el libro vamos un poquito más de la mitad, pero digamos que estamos aquí en la página 293. Aquí entramos ya a los profetas menores. El tema casi siempre va a seguir siendo una misma cosa. ¿Cuál es? Israel se encuentra en una franja, decíamos hace 8 días, que es como un lugar de paso. Entonces, decíamos hace 8 días de que Israel hacía alianzas de simpatía con los imperios fuertes. No podía hacer alianzas políticas porque no tenía la capacidad, ni la capacidad como pueblo, ni la capacidad como guerrero, ni la capacidad humana, no la tenía. Entonces las alianzas que hacía era como caerles bien, como ser un poco servil con el imperio fuerte para no sufrir consecuencias difíciles, ¿verdad? O más complicadas. Ese era el tema. Pero para que eso sucediera, ellos tenían que cambiar pues su cultura y tenían que hacerse a la cultura del imperio. Y entonces muchas veces les encantaba, ¿verdad? A algunos les encantaba. Eso pasa como cuando las personas se van a Estados Unidos, que a mucha gente le encanta vivir allá y es feliz allá, y hay otras personas que no les gusta, ¿verdad? Y se regresan a su país. Pero los que se quedan allá, pues claramente la cultura los asimila
o sea, la cultura los adopta, por decir así, ¿verdad? En cambio, los que nos regresamos a la patria, por decir de esa manera, no, como que no permitimos que otra cultura nos adopte, somos como más herméticos. Entonces, ese tipo de alianza era la que los profetas en general era lo que denunciaban, ¿verdad? Que para que una cultura me adopte, yo tengo que dejar las mías, tengo que dejar mis costumbres, mis tradiciones y hacerme a la otra. Entonces, entender que casi todos los profetas tienen prácticamente la temática, porque los imperios que invaden Israel son muchísimos, ¿verdad? No es solo uno. Babilonia fue una, Siria fue una, los persas fueron otra, los griegos fueron otra, y cada uno quería imponer su cultura. Entonces ustedes se pueden imaginar la mezcla de culturas que habían ahí. Es como, por ejemplo, si ustedes ven en Europa y ustedes ven España, yo no sabía eso, lo acabo de saber en un documental, cómo España es como la unión de varios países chiquitos, como era la Unión Soviética. Y, por ejemplo, hay momentos en que cada uno pide su independencia, ¿verdad? Como decir Belice, que pedía la independencia de Guatemala. Entonces, bueno, por razones, no sé, de gobierno, de unidad, no sé cuáles sean los criterios, pero no quieren conceder esas independencias. Hay pleitos, ¿verdad? Hay guerras y hay una serie de roces que se dan por eso. Pues eso mismo pasó en Israel hace muchos siglos y sigue pasando hoy, porque ustedes se dan cuenta que en Jerusalén ahí están los árabes, ahí están los judíos y ahí está toda la parte cristiana que es católicos. Que llegó para allá. Entonces vemos toda esa mezcla de culturas, ¿verdad? Al final eso es lo que es la humanidad, es una mezcla de muchísimas culturas. Bueno, pues entonces el tema del exilio, el tema de las invasiones, el tema de las alianzas es el centro de la temática y del mensaje de los profetas. Son mayores, el que tiene mayor material, aunque esté seccionado en épocas distintas, tanto en el corpus de Isaías como en el de Jeremías. Entonces ahora vamos a entrar en lo que se llaman profetas menores. No significa que estos sean menos importantes, sino significa que su contenido literario es chiquitito. ¿Sí lo captan? Va. Sí. Entonces, rápidamente, yo vi como que iba a entrar, o entró Carolina, o ya no entró. Aquí estoy. Ay, hola Carolina, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ya había preguntado. No, es que en el Inter me pongo a hacer cosas de la casa y cuando sentí ya era tarde. Pero bienvenida. Ya di el resumen de los profetas mayores y ahora, pero rapidísimo lo vamos a hacer de la página 293 al final, rápidamente. ¿Qué es lo que necesito que ustedes vayan comprendiendo? Primero, el lugar que ocupa cada libro en la Biblia. Por ejemplo, Nahum dice es el séptimo lugar en el canon de los profetas menores. ¿Quién era Nahum? Pues su nombre significa consolador y claramente su nombre está relacionado con su misión, consolar a Judá. Judá es el sur, ¿verdad? Es la parte sur, es Judá, Jerusalén. Y básicamente por eso hay denuncias al pueblo opresor, ¿verdad? Nahum se coloca más o menos con el tema de Nínive. Entonces, acuérdense ustedes de que hoy, por ejemplo, tenemos a Jesús que habla en la lectura de hoy, si ya fueron a misa, ¿verdad? Donde Jesús dice que es más que Jonás y más que Salomón, ¿verdad? Él se autonombra como un personaje histórico con una autoridad mayor que la de Jonás y mayor que la de Salomón. Y esto tendríamos que ver a Jonás junto con el periodo aquí
de Nahum porque es la destrucción de Nínive, ¿verdad? La caída de Nínive en poder del ejército medo-babilonia, ¿verdad? Básicamente, Nínive era la capital de los caldeos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a encontrar en este libro, vamos a encontrar amenazas, oráculos, ¿qué más vamos a encontrar? Salmos. Hay un salmo alfabético que también estaba en Lamentaciones. Ustedes no lo vieron, pero en la noche, cuando yo estaba trabajando el curso con los de la noche, ellos me dijeron, ¿por qué en estos capítulos aparecen letras iniciales? Es una especie de acróstico. Eso lo dice el libro. En las notas estaba eso. Que era acróstico. Yo no lo encontré Sí, está. y no se los... Yo lo leí. Pero una Sí. de ellas lo leyó y lo dijo Sí, lo leí anoche y yo después lo vi más adelante, sí. Sí. Entonces, bueno, pues eso también vamos a encontrar aquí en Nahum, un himno o salmo alfabético, oráculos. Fíjense que es importante que en la mente del profeta se acumulan escenas del ataque a la ciudad de Nínive. O sea, son situaciones traumáticas que afectan a la población, ¿verdad? Y entonces lo reflexionan desde perspectivas diferentes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que él quiere transmitir? En primer lugar, algo que no se nos debe de olvidar nunca, nunca, la soberanía de Dios. Dios es mayor y es soberano de todo. Dígase de la pandemia, dígase que si se muere alguien, o sea, Dios tiene sus planes y Él sabe. Al ser soberano, Él sabe. Y lo que nos corresponde a nosotros es confiar como Padre, como lo va a hacer Jesús. Eso no significa que no haya problemas, sí los hay, y muchos, ¿verdad? Pero Dios es el que va a actuar no por capricho ni por preferencias, sino por justicia. Su santidad y su justicia es lo que acompañan la soberanía de Dios. El tema de la justicia es un tema sumamente importante en toda la Escritura. No digamos en el cristianismo, cuando Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Es decir, ellos tenían una justicia humana, pero nosotros tenemos una propuesta que hace una justicia más grande. No una reacción simplemente humana a algo que me incomoda, me molesta y reaccionar como humanamente, que se siente la tendencia. Cuando la gente fastidia, se siente la tendencia de responder. Pero ahí es donde realmente uno coloca el tema en la presencia del Señor para que dé esa sabiduría, ¿verdad? Y el Señor es otro tema de Nahum, su bondad, ¿verdad? La bondad del Señor. Él es refugio en la angustia. Miren esa frase tan bonita. Refugio en la angustia. Conoce a los que a Él se acogen. Entonces Nahum proclama aquí algunas verdades, ¿verdad? La virtud de la alianza, o sea, recordarse que han hecho alianza ya con alguien, ¿verdad? Por lo tanto, no deberían de hacer alianza con Asiria, porque luego Asiria los va a oprimir con su yugo, es lo que está diciendo, ¿verdad? Ese es el lenguaje poético que va a usar Nahum y también se va a usar en la tradición cristiana. Bueno, rápidamente pasamos ahora a Habacuc. Habacuc también tiene el tema con los caldeos. Ocupa el 8º lugar en el canon de los profetas menores, va después de Nahum. También hay oráculos que van dirigidos hacia las naciones. El pueblo, pues, fíjense este tema tan importante. El pueblo que tiene conciencia de ser un instrumento enviado por Dios
para ir a destruir, fíjense, ¿para qué? Para ir a destruir los imperios, sobre todo el asirio, que es el que está oprimiendo a Judá. Entonces aquí ha llegado la hora de que ellos lleguen a hacer eso, pero resulta que no va a pasar así, ¿verdad? Entonces, Habacuc se va a dar cuenta de que carecen de referencias, lo que decíamos anteriormente, son un pueblo chiquitito, no tienen una geografía o no tienen un sistema económico desarrollado. No hay razones suficientes para identificar el libro con Daniel y que ellos tengan cierto poder, ¿verdad? Entonces van a encontrar aquí que el estilo de Habacuc es un estilo clásico, elegante, muy parecido a Isaías y a Miqueas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él va a desarrollar en su libro? Su libro tiene 3 partes. El diálogo entre el profeta y Dios, que es un diálogo sumamente importante, ¿verdad? Se compone de 2 súplicas, que son como lamentos o quejas. Miren cómo es el diálogo. El diálogo es oración, ¿verdad? Entonces vean cómo es ese diálogo. Habacuc se lamenta, mire de qué se lamenta. En primer lugar, del estado de injusticia y desorden que hay en Judá, ante el cual Dios parece impasible. ¿Qué quiere decir? Que Dios no hace nada. Comparémoslo ahorita con la pandemia. ¿Cómo nosotros podemos, ya pasó tanto tiempo y parece que Dios no hace nada? Ya toda la gente cansada y encerrada y parece que Dios no hace nada. Es una forma de queja. Y oigan lo que le responde Dios. Dios le responde que la manifestación de su justicia tiene su tiempo y no tardará. Miren qué bonita la respuesta, ¿verdad? Eso nos recordaba Isaías cuando decía, tu tiempo no es mi tiempo, ni tus caminos son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Entonces va eso, ¿no? Y todo esto era contra el pueblo caldeo que los estaba oprimiendo de una manera impetuosa, ¿verdad? Entonces Habacuc eleva entonces de nuevo otro lamento ante Dios, porque la respuesta divina parece incomprensible, o sea, no comprendemos lo que está pasando. ¿Cómo es posible que Yahvé, que es Dios santo, emplee como instrumento de justicia un pueblo más pecador? Miren que lo que va aquí en medio es la justicia. ¿Cómo puede ser que para enseñarnos a nosotros a ser mejores utilice un instrumento que es más, o que diríamos que es peor que nosotros, ¿verdad? Entonces no se comprende. Ese pueblo es pecador y parece que no tiene entrañas, que extermina no solo a los culpables, sino también a los justos. Aquí está la respuesta de Dios. Dios le responde que cuanto ha dicho se cumplirá. Es posible que pase el tiempo, pero no su palabra, pues se derrumbará el que no tiene alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Eso lo tenemos, Pablo utiliza esa frase, ¿verdad? El justo vivirá por su fe. Miren de dónde lo sacó Pablo, ¿verdad? Está aquí en el libro de Habacuc. Vean 2 quejas en el diálogo de Habacuc muy parecidas a nuestras quejas actuales, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, pero yo quiero que por favor pongan atención en las respuestas que dio Dios. ¿Y dónde están esas citas? Estamos en el profeta Habacuc. Después la segunda parte, ¿verdad? Que son imprecaciones. Imprecaciones son como ayes, como quejas también. Pero ahora es Dios el que recrimina, ya no es Habacuc, sino es Dios el que recrimina, ¿verdad? Los crímenes, las prevaricaciones de los caldeos, los pecados señalados por la ambición insaciable, por las ganancias ilícitas, por la crueldad, el desenfreno,
por la idolatría. Todo eso, el corazón de todo lo que se ha mencionado la raíz es la idolatría, es decir, amamos tanto las cosas, las queremos poseer, que nos volvemos ambiciosos, codiciosos, todo, ahí está el corazón, ¿verdad? De eso que sean, ¿por qué se llaman pecados capitales? ¿Por qué capital? Porque son el centro, están en el centro del corazón del hombre, ¿verdad? Son 5 imprecaciones que son como los ayes. Eso también los encontramos en las bienaventuranzas de Lucas. Ay de ustedes, ok. Ese es más o menos este estilo. El Señor está en su templo santo y toda la tierra ante Él pues se calla. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte ya vienen plegarias a favor del pueblo. Y van a ser oraciones, ¿verdad? En ellas la súplica se desarrolla en forma de himnos al poder de Dios, una forma de alabanza, de reconocimiento. El mensaje del libro está muy sencillo, lo tienen en la página 307. Como Nahum Habacuc proclama con fuerza la soberanía sobre todas las naciones y su relación especial con el pueblo de Israel. Dios es contemplado además como Señor de la creación entera y santo y justo, ante el cual los ídolos demuestran que no existen. Apoyado en su profunda fe, un enigma se le presenta todavía: la actitud inexplicable de Dios en el drama histórico. Vean, eso para subrayar. La actitud inexplicable de Dios en el drama histórico que se está viviendo. ¿Qué se está viviendo? Pues desasosiego. ¿Cómo explicar que Dios permita que un pueblo como Judá, que ha sido elegido, que ha sido formado por él, que ha sido llevado, todo lo que ha hecho Dios a través de la historia, domine en ese pueblo, domine la injusticia y la iniquidad? Eso pasa, por ejemplo, cuando nos llenamos la boca que somos un pueblo cristiano, que Guatemala es un pueblo cristiano, ya no digamos solo católico, ¿verdad?, sino cristiano. ¿Pero por qué? Porque en las procesiones hay multitudes, porque en Santo Domingo hay multitudes, porque en todos lados hay, en la Antigua hay multitudes. Pero, ¿cómo explicar que si hay eso, pues reine la injusticia y la iniquidad? ¿Verdad? ¿Cómo explicar esas dos cosas? Dios responde que castigará a su pueblo por medio de los caldeos, pero esta respuesta, lejos de tranquilizarlo, pues angustia más, ¿verdad? Porque la justicia y la santidad de Yahvé toleran el triunfo del injusto, del impío, del pueblo pagano que está abatiendo a Israel. ¿Cómo es posible que Judá, el pueblo elegido, sufra en manos de una nación pagana? A esta segunda pregunta, Dios le responde que los caldeos han sido suscitados como azote. Ahí viene que muchas veces, así como en el caso de las pandemias, van a ser interpretados de esta manera, ¿sí se fijan? Como un azote de Dios, como un castigo de Dios. Pero ahí es donde ustedes tienen que entender que Jesús cambia esa visión, ¿verdad? No se quedó aquí. Es que estas personas no conocen a Jesús. Jesús le dio vuelta a eso, ¿verdad? Porque todo el pecado humano Jesús lo encarnó. Jesús, como quien dice, lo recicló. Entonces, hoy no puede haber tal castigo. Quien hoy piensa que está siendo castigado por Dios está anulando el tema de la muerte de Jesús redentora, ¿o no? Sí, ajá. Entonces hay que poner atención en eso, que hoy nosotros no podemos hablar de castigo, puesto que Jesús
no solo lo de su tiempo, sino de la historia pasada y de la venidera, Jesús encarnó el pecado de toda la humanidad, lo encarnó. Ese pecado lo destruyó y lo mató, pero Dios lo resucitó. Entonces estamos totalmente justificados, perdonados por esos méritos de Jesús. Entonces no podemos regresar al tema de Habacuc o de Nahum, porque es un tema que, claro, tienen los mismos sufrimientos que nosotros, pero sus esperanzas son más limitadas. ¿Se dan cuenta de eso o no? Sí. La verdad que sí. Pero eso tendría que cambiar nuestro discurso completamente, ¿o no? Sí. Sí. Definitivamente tendría que cambiar nuestra perspectiva, porque de lo contrario nosotros anulamos la encarnación de Jesús. Toda, no importa cuánto digamos que sí creemos y todo lo anulamos con esas expresiones, porque no lo estamos aceptando. Bueno, luego nos pasamos a Sofonías, es el 9º. Él pues ofrece una genealogía. Ya dijimos anteriormente que las genealogías tienen función en la Biblia de enlaces, de ubicar, de pegar un tiempo con el otro, ¿verdad? El libro es sobrio, básicamente su mensaje es el día del Señor, ese es el tema que va a hablar. Sofonías tiene una profunda percepción de la grandeza de Dios que se presenta como juez universal. A la luz de esa idea hay dos temas que salen: la justicia de Dios que tendrá lugar el día del Señor y el designio divino de la salvación a través del resto. Mira, aquí por primera vez aparece esa frase, el resto de Israel. Ustedes han oído que en esta pandemia muchas personas dicen que todo va a cambiar para bien y otros dicen que todo va a cambiar para mal. Hay puntos distintos de vista, ¿verdad? Bueno, pues es como todo ha pasado en la historia. Hay gente que en la historia aprende la lección y hay gente que no aprende, ¿verdad? Entonces, los que aprenden, aquí se van a llamar el resto. Es un pequeño grupo. Saben ustedes que no es la mayor parte de la gente, es un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo, pues, aprende la lección, pero también tiene esperanza en lo que Dios ha dicho a través de la historia. Tienes esperanza. Cuando ustedes se recuerdan que Jesús dice a María, no ha llegado mi hora. Ok, es esto, el día del Señor. Mi hora es el día. ¿Y cuál es el día? Dice aquí, el día del Señor, el designio de la salvación. O sea, el día del Señor es el día en el que el Señor nos va a salvar. ¿Cuándo pasó eso? El Viernes Santo a las 3 de la tarde. Esa fue su hora. No ha llegado mi hora. Esa es la hora de la salvación de la humanidad. Cuando Dios, en lugar de castigarnos y destruirnos, por la persona de Jesús nos justifica y por su inmensa misericordia nos perdona y nos hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque así dice el Evangelio de Juan. Dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, el resto, ¿verdad? Esos poquitos, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Se fijan? Entonces, vean cómo todo va teniendo conexión. No sé si me van comprendiendo porque tenemos ya 6 minutos, 5 minutos. Entonces, ahí tienen en la página 315 para que lean con atención qué es el resto de Israel. 315. Y el día del Señor, ahí está. Bueno, esos son los temas importantes de Sofonías que utiliza Jesús. Luego pasamos rápidamente a los profetas posteriores al exilio de Babilonia. Quiere decir que el exilio se terminó, pero siguieron problemas porque siguieron invasiones. No fue el último imperio y ahí se acabó todo, ¿no? Después vinieron los griegos. Después, en el tiempo de Jesús, están los romanos.
Entonces eso era tras uno otro, así eran los imperios. Entonces tenemos en los profetas posexílicos, o sea, ya pasó el exilio, ya no hay exhortaciones, ya el sufrimiento pareciera que terminó. Tenemos ahí Abdías. En la Biblia hebrea dice solo tiene 21 versículos, es pequeñitito. Tenemos Abdías. Básicamente, para entender el mensaje religioso de Abdías, es necesario percibir los problemas y los parámetros de juicio propios de esa época posexílica, acuérdese, sobre los que hemos hecho hincapié anteriormente. ¿Qué pasó cuando ellos regresaron? Regresaron y descubrieron solo ruinas. Descubrieron desolación. O sea, ellos estaban felices de regresar a su patria, pero de su patria ya no había ni sombra. Había pobreza, miseria, esclavitud. Bueno, habían un montón de esas cosas, ¿verdad? Desde ese punto de vista se puede comprender la confianza del profeta en la intervención de Dios a favor. O sea, es como cuando uno dice, esto solo Dios lo puede arreglar. ¿Entiende? Es como uno dice eso, cuando uno ya no le encuentra ni pies ni cabeza, nada, y dice esto solo Dios lo puede arreglar, aquí ya no, ¿qué puedo hacer? Esa es la perspectiva de Abdías, ¿verdad? Y esa confianza está basada en la convicción del poder de Dios y que es justo, que tiene un juicio justo, siempre dispuesto a intervenir en defensa de quien sufre la opresión. Ahí es donde tenemos que cuando Jesús viene, y justamente por eso es que se dirige a los oprimidos, a los marginados. ¿Sí miran ustedes la conexión aquí? ¿Cómo Jesús esa profecía? Pues dirigiéndose a toda esta gente que no tiene ningún tipo de esperanza, ¿verdad? Entonces, ok, eso sería con Abdías. Se va a terminar en un momentito, tenemos 3 minutos y pasamos a Geo, pero no sé si tienen preguntas, porque voy tan rápidamente que no los quiero dejar con dudas. Después de Ageo viene Zacarías. De Zacarías sí tenemos algunos elementos en el Nuevo Testamento, también en Malaquías. Sí. ¿Preguntas, dudas? Vamos bien. ¿Van bien? Estamos bien. Está claro. Sí. Okay. Estamos bien. El libro es muy claro. Se repiten las mismas cosas en cada... Se repite. Solo que ahora ya pasó el exilio. Antes se preparaba para que no pasara. Después se pasó para que se consolara. Ahora es el retorno, toda la situación difícil. Es como cuando después cuando pase la pandemia. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo vamos a estar? Entonces ya pasó digamos que el mal mayor, pero ahora vienen todas las secuelas y con eso hay que lidiar, ¿verdad? Hay que ir lidiando con todo eso. Ya estamos lidiando con eso. Pero no ha pasado la pandemia todavía, estamos en eso. Ya, ¿qué va a pasar después? ¿Verdad? En el ambiente sí aparece que ya hubiera pasado, pero no. ¿Verdad? No ha pasado, ni eso va a ser algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir y eso es lo que va a pasar aquí con los profetas. Eso es algo que va a tener que aprender las personas a vivir y van a tener que tener una postura con una convicción concreta. Y a Jesús lo dice, o con Dios o contra mí. El que no está conmigo desparrama, ¿verdad? El que no cosecha conmigo desparrama. Esa es la única postura. O aquí creemos que realmente Dios tiene el control y sabe para dónde van las cosas, o nos desesperamos, nos angustiamos, nos jalamos del pelo y a saber qué hacemos, ¿verdad? Esas son las únicas dos posturas. No hay otra. No hay otra. Entonces, por eso van a encontrar ustedes en el Apocalipsis que dice, ¿te quiero frío o caliente?
porque tibio te vomito. A media. Porque a la mitad es como yo decía en otra clase, un pie en el avión y otro en el barco, no se puede. ¿Cómo vamos así haciendo como peripecias? Bueno, en menos de un minuto se apaga, van a entrar nuevamente, ¿verdad? Sí, hacemos la misma, ¿verdad? La misma, sí. Está bien. Entonces aquí Ageo solo tiene 38 versículos, 2 capítulos y 38 versículos. Mariel que ella pidió entrada, pero pidió Perdone, entrada. no, es que me equivoqué, Apache, discúlpeme. Yo solo estaba viendo aquí y por casualidad me equivoqué. Disculpe. No importa, yo la volví a dejar entrar de